Arrancamos con la exposición Mensajes del Futuro, un juego educativo para el cambio social vinculado al pensamiento planetario y a la conciencia ambiental. Claudio Andrés Alessio y Emilio Gustavo Ormeño. Adelante. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad. Nosotros con Emilio vamos a compartir algunos resultados de una experiencia lúdica que estamos llevando a cabo desde hace un tiempo. Es una propuesta que se denomina Mensaje del Futuro y justamente sería un tipo de juego serio, digamos, un juego educativo que tiene como propósitos contribuir a la formación de las personas en relación al pensamiento planetario y a la cultura ambiental, esos dos aspectos. Pero a su vez esperamos que sea una herramienta que permita la educación también en habilidades para el cambio social, digamos. Por eso es el título de esta presentación. Bueno, más o menos la organización de la presentación, primero vamos a decir un par de cosas vinculadas a juego y educación, luego presentar el marco o las intenciones de diseño y el formato que tiene el juego, que le denominamos Aventuras en la Vida Real. Ya les voy a contar por qué tiene esa denominación. Y después presentarle algunos resultados de una experiencia piloto que hicimos en el mes de abril. Eh, Así que, bueno, y contarles un poco eso. Así que, en primer lugar, queríamos destacar, digamos, que el juego Mensaje del Futuro es un juego educativo, no necesariamente es un juego escolar, es decir, un juego escolar es un juego serio que está vinculado a los contenidos curriculares de la educación institucional, ya sea primaria, secundaria o universitaria. Mensaje del Futuro en realidad es un juego que, aunque actualmente se están empezando a incorporar contenidos vinculados a pensamiento planetario o conciencia ambiental, es un juego que está pensado con propósitos más amplios que solo los escolares, aunque pueden tener un aterrizaje escolar sin duda, digamos, ¿no? Es decir, estamos también explorando distintas modalidades de participación de la misma experiencia, porque, por ejemplo, también nosotros concebimos un tipo de juego educativo que se llama el juego para salones de clase, que se circunscribe en un espacio físico, a un tiempo determinado, a una cantidad de participantes. Bueno, entonces hay que tener en cuenta esas restricciones. Pero Mensaje del Futuro, bueno, pretende ser un juego educativo en general, es decir, que se pueda participar de él de manera individual, en una institución cualquiera, o puede ser también instanciado en una experiencia escolar. Eso como aclaración. Después, las habilidades que buscábamos desarrollar tienen que ver con el pensamiento planetario, es decir, la capacidad que tienen las personas de reconocerse como parte del planeta y reconocer el valor que tienen los otros individuos y el mismo sistema, digamos, en el cual nosotros estamos insertos. Y la cultura ambiental tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos frente al ambiente. Es decir, esa cultura ambiental puede ser una cultura ambiental no amigable con el ambiente, o puede ser una cultura ambiental amigable con el ambiente. Lo que nosotros proponemos con este juego es tratar de justamente que las personas adquieran una cultura ambiental amigable, digamos, con el ambiente. Entonces, esos dos aspectos. Y otra dimensión importante que tiene que ver con la educación para el desarrollo sostenible, que es súper fundamental, tiene que ver con el pensamiento a largo plazo. Es decir, si nosotros somos capaces de pensar a largo plazo, es justamente una de las habilidades elementales que tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos con el ambiente, con la naturaleza, con la economía, en fin, con varias cuestiones. Entonces, en base a esas tres dimensiones, digamos, pensamiento a largo plazo, conciencia planetaria y cultura ambiental, nosotros diseñamos esta experiencia lúdica, digamos, ¿no? Y justamente como con vistas a poder formarla, o sea, y estas tres habilidades no son habilidades instruccionales, es decir, es verdad que nosotros podemos explicar qué es la conciencia ambiental, explicar qué es qué es la cultura ambiental, o explicar qué es el pensamiento a largo plazo, pero la formación educativa, digamos, de esas habilidades es realmente un desafío. Es decir, ¿cómo podemos nosotros formar en las personas la conciencia planetaria? ¿Cómo nosotros podemos formar en las personas una cultura ambiental amigable
con el medio ambiente. Entonces ahí aparece el desafío de qué tipo de recurso educativo, qué tipo de material educativo nosotros podemos proponer para que esas habilidades altamente demandadas después del Acuerdo de París, el hecho ambiental ha cobrado una dimensión política súper relevante, los objetivos de desarrollo sostenible también que se están promoviendo, van marcando, digamos, la relevancia que tiene la educación para el desarrollo sostenible, y eso exige también que nosotros tengamos recursos educativos adecuados para la formación de esas habilidades, porque no solamente se espera que las personas adquieran información o nociones o conceptos sobre el desarrollo sostenible o conceptos sobre la cultura ambiental, sino que efectivamente ejecuten acciones en la vida real vinculadas al cuidado del medio ambiente. Entonces, ese era como el desafío de diseño, es decir, cómo desarrollar una herramienta que permita ese tipo de desarrollo, ese tipo de habilidades. Entonces, el pensamiento planetario, el pensamiento a largo plazo, lo instanciamos a la experiencia de juego como mensajes del futuro, es decir, si uno es capaz de observar qué sucedería a largo plazo con las acciones que tenemos en la vida diaria, nosotros podríamos ser capaces de vislumbrar o darnos cuenta de las consecuencias que tienen nuestras acciones. Entonces los mensajes del futuro justamente son mensajes que un capitán que se llama Chopra envía desde el futuro hacia el pasado, porque en el futuro pudieron desarrollar una tecnología, bueno, sería una tecnología de fantasía que se denomina tecnología de retrocomunicación, es decir, que tienen la capacidad para comunicarse con el pasado. Entonces mandan mensajes y cuentan el estado de situación en el año 2174. Bueno, entonces cuentan en relación a cómo está el agua dulce, cómo está la biodiversidad del futuro, cómo se encuentra la gestión de los residuos. En realidad presentan un panorama vinculado a montañas de residuos y cosas por el estilo. Es distópico la narrativa en ese sentido, es decir, presenta una narrativa dramática del futuro, pero una oportunidad, porque en realidad en el mensaje inicial que mandan del futuro a los participantes, se le propone que es posible cambiar, digamos, en el pasado y impactar en el futuro, ¿no? Entonces, de esa manera se instancia, digamos, esta dimensión de pensamiento a largo plazo. Y después, la conciencia planetaria tiene que ver con algunas misiones que ya les voy a contar en particular, y la cultura ambiental, porque dentro de la experiencia de juego hay que hacer cosas, digamos, ¿no? Entonces, la misma participación del juego va a involucrarte en acciones que impactan en el mundo real. Así que lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla para escuchar un mensaje, ver un poco más o menos de la interfaz que tiene el juego y los desafíos en los que involucramos a las personas. El juego tiene 5 mensajes. El primero es una invitación, digamos, se llama Una valiente decisión, donde escuchás el primer mensaje del futuro, donde te cuenta qué está pasando en el futuro. Y el segundo mensaje es el que nosotros vamos a ver ahora en pantalla. Bueno, ahí se está compartiendo. Dice que comenzaste la función de compartir pantallas, pero todavía no la veo. Bueno, Ahora sí. perfecto. Bueno, los mensajes en el juego está en una página web, digamos, y hay una pantalla que ya voy a mostrar donde están los videos y otra pantalla donde están los desafíos, y eso es básicamente el juego. O sea, desde el punto de vista de interfaz es muy elemental, porque lo que buscábamos era ver si involucrarse en este tipo de experiencias las personas podían sugerírseles justamente el desarrollo de estas habilidades. Entonces acá va el mensaje. No se está escuchando. Bueno, en realidad el texto dice lo mismo que el texto. Ah, bien, genial.
Bien, entonces los mensajes son así de breves. Se sigue compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bien, entonces hay interfaz que tiene esta estructura, digamos, donde hay una pantalla del video, donde uno lo que hace es ver el video y aceptar o rechazar la misión. Si se acepta la misión, hay un mensaje de aceptación que te lleva a los desafíos, y si se rechaza la misión, bueno, te lleva un mensaje vinculado a por qué rechazar y qué pasa cuando uno rechaza una misión de este tipo. Entonces ahí están los desafíos que genera ese mensaje, y luego los reportes de los hallazgos o las actividades que las personas realizan en una zona de comentarios, como ustedes pueden ver aquí en este lugar, digamos, ¿no? A ver, acá se ve un poquito más grande. Bueno, y no se ven justamente la presentación. Bueno, ahí estaríamos. Compartir. Y bueno, entonces después vienen los desafíos, o sea, por ejemplo, el mensaje que nosotros acabamos de escuchar, o sea, aparecen unas bases, dice, bueno, está la base Ubuntu, la base Araucaria, que fueron incapaces de cumplir su misión porque esas bases en el futuro tenían la función de preservar la vida biológica y la vida vegetal y la vida animal. Entonces ellos habían fracasado en esa misión. Y parte del fracaso estaba dado porque había una corporación que se llamaba Corporación Bionic, que lo que hizo fue adulterar información vinculada a la biodiversidad, al estado de las aguas y a la gestión de los residuos. Entonces, básicamente, la idea de esa Corporación Bionic, también un poco distópica, era transformar todo en algo tecnológico, digamos, ¿no? Y entonces la misión de las personas que participan en el juego para responder a ese mensaje puntual, digamos, es decir, nos encontramos en el futuro con dificultades para conocer la biodiversidad que está en riesgo, y por lo tanto, si nosotros conocemos esa biodiversidad en riesgo, podemos hacer algo al respecto. También conocer el estado, digamos, de las aguas y cómo se gestionan los residuos va a permitir que nosotros podamos hacer algunas acciones en función de ello, digamos, ¿no? Entonces, ahí en ese mensaje aparecen algunos desafíos. El primero dice, identifica la diversidad biológica del lugar donde vives. El segundo, descubre cuál es la principal causa de muerte infantil en el lugar donde vives. El tercero, descubre qué animal está en peligro en el lugar donde vives. El cuarto, identifica la diversidad biológica del lugar donde vives. Después, el quinto, descubre cuál es el proceso desde que desechas tu basura hasta que recibes su tratamiento final, y descubre todas las fuentes de agua dulce del lugar donde vives. Bueno, entonces las personas lo que hacen es hacer una investigación y reportar eso. Bueno, y como resultado, ese mensaje particular buscaba que las personas salieran de su indiferencia, digamos, vinculado al cuidado del agua, de la biodiversidad. Y, por ejemplo, algunos reportes que los participantes realizaron era esto me hizo pensar en que he pasado infinidad de veces por árboles de ceiba y nunca me había detenido a observarlos, a pesar de que sus flores son hermosas. Esto me enseña a apreciar más lo que tenemos alrededor. Bueno, frases de este tipo encontramos en la experiencia que realizamos, que le hicimos con 19 adultos, un montón, digamos, de resonancias vinculadas a esto, es decir, de haberse dado cuenta del valor de la biodiversidad. Después, con respecto al cuidado del agua también, hace poquito hicimos una exploración con las mismas personas a ver qué había quedado del juego 5 meses después, y todos los que habían participado del juego pudieron reportar cambios concretos en su vida, digamos. Las otras misiones están vinculadas con hacer cosas, por ejemplo, cuidar el agua, utilizar menos plástico, pero no solamente fue parte de la experiencia de juego, sino que 5 meses después los jugadores también reportan una residualidad, digamos, en esas experiencias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el juego simplemente es eso, es decir, se denomina aventura en la vida real porque tenés una narrativa que te plantea una fantasía, pero para responder a
esa narrativa, a esos desafíos de fantasía, vos tenés que hacer cosas en el mundo real y reportarlas en una plataforma, digamos, ¿no? Y efectivamente, mientras están reflexionando sobre el proceso del cuidado del medio ambiente, están realizando acciones del cuidado del medio ambiente. Bueno, eso sería la presentación en general de la experiencia de juego. Excelente, Claudio, muy interesante tu presentación. ¿Está la expositora de la siguiente exposición? Creo que no, ¿no? No. Bueno, qué raro, esperemos un ratito a ver si aparece, pero mientras tanto entonces vamos con algunas de las preguntas que fuimos. Perdón, sí. Aún no se conectó, yo ya le escribí un email y me contacté con ella pidiéndole que por favor se conecte a la mayor brevedad posible. Ok. Bueno, la verdad que ya que no está la otra expositora, por ahora tenemos un poquito más de tiempo, me resultó fascinante lo que comentaste, súper, súper interesante, una forma de aprender con otra didáctica, ¿no? Con una didáctica donde hay un rol activo de ese estudiante o de la persona que está jugando, y creo que también ese grupo esa experiencia que realizaron luego a los 5 meses da cuenta también de que se trata de aprendizajes que perduran, ¿no? Es aprenderte, bueno, cuáles son las flores del ceibo y después de mirarla en una lámina y después olvidarlo. Creo que en ese sentido esa interacción con el juego es espectacular, digamos, para el aprendizaje y a nivel didáctico, las preguntas, digo, lo que iba apareciendo en el video, las preguntas están como muy bien orientadas en ese sentido. Sí. O sea, parte de la experiencia, por ejemplo, varios participantes cultivaron plantas, plantaron árboles, redujeron el consumo de agua en su vida diaria de manera considerable, invitaron a otros a hacer acciones de ese tipo, desarrollaron campañas de difusión del cuidado del medio ambiente, de difusión de la biodiversidad en el lugar donde vivían. Entonces fue una experiencia bastante completa en ese sentido, digamos, ¿no? Tenemos como algunos puntos a mejorar ahí, unos vinculados a la colaboración, es decir, cómo generamos colaboración entre las personas que participan de la experiencia lúdica. En ese sentido se pueden crear como desafíos compartidos. Otros eran vinculados a la interfaz. Bueno, nosotros no teníamos como propósito inmediato desarrollar un juego completo, sino hacer una primera iteración con el concepto general del juego y luego ir mejorando la interfaz y después mejorar el feedback. Es decir, cada persona realiza una acción que tiene impacto en el medio ambiente. Lo que esperamos con el juego es que te dé un feedback de reducción de tu huella hídrica, de reducción de tu huella de carbono y del impacto en el futuro concreto de esa acción que vos estás realizando, digamos, ¿no? Así que esa es excelente. ¿Cuáles fueron las zonas que se tomaron para ejemplificar la biodiversidad? Si se realizó especialmente para la universidad o existe la posibilidad de ofrecerlo a otras instituciones educativas. Dicen que es muy interesante de dónde salió la idea y si hay algún antecedente parecido. Bien, bueno, las zonas de biodiversidad en realidad es como justamente los participantes que se inscribieron en la prueba piloto pertenecían a distintos lugares de Sudamérica, entonces armamos el mensaje vinculado a los lugares donde vivían esas personas, pero no remitía nada específico de esas zonas, porque el desafío dice, reporta cuál es la especie en peligro del lugar donde vives, o puede decir, por ejemplo, identifica la biodiversidad biológica de la zona donde vives. Entonces, las personas personalmente lo que hicieron fue investigar, y eso fue muy, muy instructivo en el sentido de que los participantes pudieron conocer especies que eran autóctonas de su lugar y que desconocían, digamos, ¿no?
desconocían que estaban en riesgo o desconocían incluso que habían ese tipo de especies vinculadas a especies arbóreas o algunas, y fauna también. Así que eso fue como cada uno fue realizando eso. Entonces, como hubieron participantes de Colombia, de Uruguay, Chile y de San Juan, la biodiversidad, el mapa de biodiversidad que se generó, estaba vinculada por esos participantes, digamos, ¿no? La idea en el futuro, cuando nosotros podamos generar esta plataforma, es que ese mapa de biodiversidad vaya siendo colectivo con todos los que participan de la experiencia. Entonces, cada jugador va a agregar una especie en ese mapa que vamos a generar para el juego, digamos, ¿no? Sí, inicialmente lo realizamos como prueba piloto para explorar varias cosas. Es decir, el formato de juego Aventuras en la vida real es un formato caracterizado justamente por una narrativa que da sentido a experiencias en la vida real y tiene impacto en el juego y en la vida real. Eso sería como una aventura en la vida real. Entonces nosotros esperamos que esa manera de gamificar, digamos, pueda ser empleada para varios propósitos, no solo a Mensaje del Futuro puntualmente. Mensaje del Futuro es un caso de ese marco que tenemos atrás. Podría ser utilizado para procesos de rehabilitación personal, es decir, yo me encuentro en un proceso de rehabilitación específico y entonces me involucro en una misión que consiste en restaurar mi propia salud, digamos, ¿no? Entonces esa restauración de la propia salud va a tener distintas dimensiones, vinculado a lo físico, a lo psicológico, a lo social, y entonces uno va realizando misiones para eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que aspiramos, es decir, con un Mensaje del Futuro aspiramos a dos cosas. Por un lado, a terminar de desarrollar ese marco de diseño de aventuras en la vida real, y por otro lado, contar con una herramienta altamente flexible para formar en habilidades vinculadas al medio ambiente, digamos, ¿no? Hay algunos antecedentes, sí, hay un género de juegos que se llaman juegos de realidad alternativa. Los juegos de realidad alternativa no necesariamente son como juegos serios, es decir, hay juegos de fantasía donde se utiliza la realidad como parte de la interfaz de la experiencia lúdica, es decir, es como que vos estás jugando un juego y tenés que ir a visitar el obelisco concretamente y encontrar una pista en el obelisco que te vincula al juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varias experiencias de ese tipo de juegos. Hay una muy importante que se hizo para Sudáfrica, que se llama Evoke, es un juego de innovación social, que lo diseñó una chica que se llama Jane McGonigal. Y bueno, quizás eso serían como más o menos parecidos, pero vinculado a pensamiento ambiental, no, en este sentido, digamos, de hacer acciones en la vida real, no hemos visto otro, digamos, ¿no? Después veo otras preguntas más acá, Ana, que hace Matías, creo. Sí, acá dice que, exacto, se ha tomado conocimiento en el gobierno de la provincia de San Juan, en la Dirección de Medio Ambiente. Bueno, eso, cuando hicimos la experiencia compartimos esa información con algunas personas, pero todavía no nos han contactado, digamos, ¿no? Hemos contado que hemos hecho la experiencia y demás, pero no nos han contactado. Acá hay un centro interpretativo importante vinculado al cuidado del medio ambiente que se llama Chipurac, en el que se desarrollan muchas acciones de ese tipo. Una de las cosas vinculadas, una de las preguntas que inspiró, digamos, esta experiencia tiene que ver con esa. Habían visitas hacia Chipurac, donde las escuelas o las personas podían participar en Chipurac, pero después no había un post o un antes, digamos, ¿no? Entonces, fue un poco pensar si era posible desarrollar una herramienta educativa que permitiera dar como mayor insight en la experiencia de visitar en Chipurac. Chipurac es un centro de interpretación muy, muy bonito y muy profundo, digamos, todo lo que uno puede vivir es vinculado al pensamiento ambiental ahí. Pero si uno va predispuesto o si luego de esa experiencia tiene una experiencia que resuene eso que vivió, creo que podría ser como muy, muy profundo
los cambios, al menos a nivel conciencia o a nivel actitud hacia el cuidado del medio ambiente. Así que tenía mucho que ver con estas acciones que San Juan se está realizando. San Juan es una provincia caracterizada por hacer innovaciones para generar abundancia en lo que es escaso, es decir, por ejemplo, con respecto al cuidado del agua. Entonces, hay mucha sensibilidad con respecto a eso y hay mucho aprendizaje social sobre eso, digamos, ¿no? Tenemos que seguir trabajando. Actualmente han sacado unos números de uso del agua un poco desproporcionados, es decir, que los usuarios estamos consumiendo una cantidad, creo que 4 veces más a la recomendable, digamos, o a la que necesitaríamos para vivir. Pero todo este tipo de iniciativas creo que pueden ir mejorando ese tipo de sentido, digamos, es decir, porque las personas cuando tenemos estas culturas ambientales no amigables con el ambiente, tiene que ver por no contar con espacios de reflexión propios sobre la propia acción, digamos. Y así que sí, esperamos poder extender a una experiencia de modo multijugador. A esta experiencia puntualmente participaron 19 personas, todas mayores de 21 años, y fue en simultáneo, pero cada uno la hacía solo, digamos, ¿no? Entonces se recibía un mensaje en un horario y después tenían 3 días para realizar los desafíos en el momento que quisieran y recibían el otro. Y de esa forma se gestionaba. Así que, como comenta Emilio, estamos trabajando en el rediseño de la interfaz de usuario, es decir, para poder incorporar todos estos aspectos. Por ahora fue como fue una prueba piloto de muy buenos resultados, digamos, ¿no? Es decir, particularmente la perdurabilidad del sentido de conciencia. Hay una frase que dice, ya no me da lo mismo, dice uno de los participantes, ya no me da lo mismo bañarme en cierta cantidad de tiempo. O sea, esa percepción, digamos, sobre el cuidado del agua, decir, bueno, me estoy bañando y en realidad estoy usando un recurso, es muy fuerte, principalmente teniendo en cuenta el contexto hídrico sanjuanino, digamos, ¿no? Entonces, creemos que es valioso. Uno de los desafíos era hacer cuentas de cantidad de agua. Por ejemplo, había uno de los participantes que dice, bueno, si yo me baño y estoy tanto tiempo, gasto tanta cantidad de agua, y si toda mi familia hace la misma conducta, gastamos tanta cantidad de agua, y si todos los habitantes del mundo hacemos esto, gastamos tanta cantidad de agua. Entonces ahí mostraban en esas cuentas el nivel de estrés al que sometemos los recursos ambientales, digamos, ¿no? Entonces, es decir, parte de algunas de las tareas consisten en hacer algunas matemáticas, que son súper dramáticas, digamos, es decir, cuando uno empieza a extrapolar el acto individual a lo que sucede, si escalamos eso, digamos, uno se encuentra con una situación tremenda, digamos, ¿no? Entonces, eso va haciendo que las personas tomen conciencia. Después hay varios relatos sobre cómo gestionar los residuos. Por ejemplo, hay uno de los desafíos que dice, averigua cómo es el proceso de que vos tirás la basura en tu casa hasta que recibe una disposición final. Entonces habían personas que ni siquiera se habían puesto a pensar alguna vez de qué pasaba con su basura en el trayecto, y qué pasa si yo dejo jeringas en la bolsa, o si dejo vidrios. Hay personas que levantan eso, después qué hacen con esa basura. Es decir, nosotros tenemos esta idea, o esta fantasía, digamos, de que la basura desaparece. Entonces, bueno, ahí pudieron identificar las zonas en las cuales se elimina, qué pasa con la basura en otros lugares. Acá hay un parque de tecnologías que permite el trabajo de eso, digamos, ¿no? Pero bueno, las personas pudieron aprender ese tipo de cuestiones. Así que bueno. Claro, y como comenta Emilio, digamos que en San Juan este tipo de educación es fundamental, porque, bueno, geográficamente es un valle unido, alimentado por un único río de agua, digamos, ¿no? Y si vemos en perspectiva esto, en el 2040 hay 30 países que van a tener un estrés hídrico dramático. Entonces, generar experiencias educativas de este tipo son urgentes, porque las personas siguen teniendo conductas hídricas, por ejemplo, irresponsables. Pero no tenemos, o sea, y no alcanza con decir una publicidad, che, gasta menos agua o gastas tanta agua. O sea, las personas tienen que vivenciar
para desarrollar la cultura ambiental, digamos, ¿no? Entonces, eso, en eso estamos trabajando, digamos. Genial, Claudio, Ahí está. excelente, muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a la exposición de Natalia, a ver si la internet se acompaña. A ver. Ahí sí creo que ya se ve. Ahora sí. Sí. Bueno, este trabajo es un avance de mi investigación para la tesis de la maestría en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario. Voy a analizar experiencias de tecnología inmersivas aplicadas a la educación ambiental. El objetivo es analizar estas herramientas para proponerlas al Instituto de Desarrollo Costero de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en el programa que tienen de educación ambiental, ver qué posibilidad tienen estas tecnologías inmersivas para promover la educación ambiental, el cuidado del medio ambiente. Yo tomé como casos de estudio, como ejemplos, dos experiencias. Una es del laboratorio de interacción virtual y humana de Stanford, que se llama Experiencia de Acidificación del Océano. Acá ven imágenes de esa experiencia. Hicieron varios experimentos en donde los alumnos de secundaria, a donde ellos experimentaron, aplicaron esta experiencia en Estados Unidos, viven la experiencia de ver cómo se degrada el océano a partir del cambio climático y de los ácidos que caen al océano, de la acidificación que se produce en el ecosistema. A partir del dióxido de carbono, acá dice una captura, que hay en la atmósfera, cómo estas especies se degradan y se van muriendo con el correr del tiempo de esa experiencia, ¿no? Entonces ven un arrecife de corales hermoso y a medida que van cayéndose esos gases, van viendo cómo se mueren las especies y genera toda una experiencia inmersiva que a partir de esos experimentos que realizaron en Stanford dan como resultado que a lo largo del tiempo genera cambios actitudinales en las personas respecto a la conciencia que tienen sobre el cuidado del medio ambiente. Otro ejemplo que vi es el de Panacea, que es un videojuego realizado por la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia. Este videojuego tiene como objetivo también promover la educación ambiental, pero también está situado en el campus universitario y se estima que los estudiantes jueguen en los primeros años de sus carreras para que tengan cierta conducta de cuidado y de reciclaje de la basura. Ahí van pasando por varios niveles y tienen, obviamente premios, toda la lógica del videojuego. Y es un videojuego que ahora no está en línea, o sea, es un proyecto de grado de esa universidad, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, pero alcancé a ver un poco la lógica del juego. Lo que me interesa también después en el intercambio es llevarme, si es posible, como estuve escuchando a Alessio y su equipo, qué otros juegos hay respecto a la temática. Ellos mencionaron sus desarrollos, pero lo que he visto respecto a las tecnologías inmersivas es muy incipiente y no he encontrado muchos desarrollos como, digamos, que respondan a un análisis acabado de resultados, ¿no? Narrativas inmersivas como dos conceptos, dos tecnologías que trabajo en esta investigación son la realidad virtual
y la realidad aumentada, ¿no? La realidad virtual, concepto acuñado por Lanier, que dice que es una tecnología que utiliza vestimentas computarizadas para sintetizar realidades compartidas. Esta recrea nuestra relación con el mundo físico en un nuevo plano. Otro autor que tomó para la investigación es Marsal García Quismondo, que habla de los elementos de la dimensión narrativa de la realidad virtual en el ámbito educativo, y habla de la simulación, bueno, habla que el sistema genera ciertos aspectos de la realidad que el usuario puede experimentar como una situación paralela, y la interacción, bueno, la posibilidad que tiene el usuario de producir cambios en ese mundo artificial a través del sistema de interfaces hombre-máquina. La inmersión lo define como que son interfaces de comunicación en donde el usuario percibe a través de los sentidos y crea situaciones reales en ese ambiente digital artificial, ¿no? Como concepto de realidad, o investigaciones que tienen que ver con la realidad aumentada, bueno, Wu y Chen Tsai han explorado respecto a su importancia en el campo educativo. Yo hasta ahora lo que he evaluado son experiencias de realidad virtual aumentada. Todavía no he encontrado casos, pero la idea es que las dos tecnologías estén presentes en el estudio para poder proponer un prototipo, una maqueta para el Instituto de Desarrollo Costero con algunos de sus proyectos de investigación. Bueno, ¿qué es la educación ambiental? Porque estamos hablando de que va a ser aplicado en pos de generar un cambio, ¿no? La educación ambiental es un proceso permanente a través del cual los individuos y la comunidad toman conciencia de su medio y adquieren los conocimientos, los valores, la competencia, la experiencia y la voluntad de actuar en forma individual o colectiva en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros. Bueno, esto es importante reconocer que no tiene que ver con un espacio físico e institucionalizado como puede ser en el ámbito escolar. Es un proceso de concientización, es una forma de vida, creo yo, ¿no? Entender el concepto de educación ambiental, que se puede dar en otros ámbitos. Después, estaba leyendo el chat, bueno, tecnologías digitales inmersivas aplicadas a la educación ambiental. Hay otros autores que profundizan sobre el término aplicado a este ámbito, sobre el uso de esas tecnologías, y bueno, permiten algunos como Seidel y Chatelier, dicen que permiten desarrollar entornos virtuales colaborativos, o sea, proyectos colaborativos en el aula que generan, bueno, una mejor dinámica a partir de la tecnología inmersiva, ¿no? Y dinámica y aprehensión, aprendizaje. Bien, para generar la inmersión en la narrativa se requieren técnicas o mecanismos que tengan estrategias de interacción. Y para eso, bueno, se incluye el sonido, la fotografía, imágenes en 3D, infografías, bueno, la realidad virtual, la mecánica del juego, elementos propios de la historia de juegos de rol, ¿no? Y esta taxonomía, bueno, la hace Rubio Tamayo, que es otro autor que investigó en la tesis. Bien, yo analizo también el eduentretenimiento y los videojuegos como fenómeno de la cultura digital contemporánea. El eduentretenimiento es una forma de entretenimiento con la que se aprende, ¿no? El objetivo es divertirse aprendiendo.
La gamificación, a partir de los conceptos de Zuckerman y Cunningham, es un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas del juego que se proponen para resolver problemas. Respecto a los elementos de la gamificación, bueno, la base del juego, la mecánica, la estética, la idea del juego, la conexión, jugador-jugadores, motivación, promover el aprendizaje, esos elementos están presentes en el videojuego Panacea, que es el caso que presenté anteriormente. La base del juego es el reto de recoger los residuos en el campus y generar conciencia en los estudiantes que están en el lugar. La mecánica es la recompensa del premio recolector al pasar de nivel. La estética se basa en el uso de imágenes gratificantes a la vista del jugador. Cuando comienza el juego, digamos, es un campus muy ordenado, limpio y bonito, y después se van mostrando, bueno, si hay basura, cómo queda el lugar, qué impacto ambiental tiene. O sea, los colores son importantes en la estética y, digamos, en todo lo que representa el juego. La idea del juego se simula la actividad de recolección de residuos en la vida real. Y bueno, esto genera cierta... se pretende que genere algún cambio de actitud o costumbre beneficiosa para la convivencia en el campo, ¿no? Bien, y sobre los jugadores, cada personaje elige si es el estudiante, si es varón, si es mujer, tiene varias opciones de personificar el jugador respecto al color del pelo, a la fisonomía, al nombre. Y bueno, eso puede hacer que se sientan identificados a jugar si personalizan su rol de jugador, o digamos, eligen qué tipo de jugador pueden ser. El desafío de la motivación comienza con, bueno, el desafío de lograr que el campus esté limpio, que tengan, y bueno, eso se va manteniendo en esa motivación a lo largo de todos los niveles. Bueno, respecto a promover el aprendizaje, el juego apela a las técnicas de asignación de puntos y el feedback correctivo. Si se equivoca, hay mensajes que le dicen, bueno, cuál es el error, y mensajes motivadores para que siga avanzando en el juego. Y la resolución de problemas, bueno, se basa en superar los obstáculos para mantener limpio el ambiente del lugar que habita el estudiante. Proyectos posibles para aplicar como maqueta, prototipo para el Instituto de Desarrollo Costero. Yo veo dos posibles actualmente, que tiene que ver con el estudio colaborativo de microplásticos en ambientes costeros de Comodoro Rivadavia. Esta investigación la están realizando con una organización internacional que hace estudios sobre, bueno, de microplásticos en distintas zonas del mundo, y acá ya han hecho el año pasado experiencias de análisis, ¿no? de la presencia de microplásticos en el mar, en el Golfo San Jorge. Y con el tema de la pandemia esto se paró, pero es posible que, bueno, comiencen pronto con protocolos y demás. Hay otro proyecto que tiene que ver con la creación del área protegida natural Rocas Coloradas. Comodoro tiene una diversidad importante ecológica, pero no está explotada, y también esto es una posibilidad turística porque es una región, es una ciudad petrolera que bueno, tiene la geografía y los recursos naturales hacen que sea muy lindo, pero
pero bueno, no hay reservas, no hay espacios en donde se puedan ver, por ejemplo, tenemos lobos marinos, no hay espacios en donde se pueda visitar estas especies con cuidado, con el cuidado que requiere, ¿no? Entonces se va a crear un área protegida y la importancia de la educación ambiental y de estas tecnologías inmersivas es que el usuario va a poder acceder, o el comodorense, ¿no? O el turista, en el caso que se explote para el turismo, va a poder acceder a esta geografía tan interesante, que además hay, como ven ahí, bueno, partes de troncos petrificados. Se va a poder acceder sin generar un impacto ambiental en el lugar, ¿no? A través de cascos de realidad virtual o con aplicaciones de realidad aumentada, y poder disfrutar la naturaleza, aprender y no generar un impacto irreversible con la visita en el lugar. Y además acá ha pasado que se llevan los troncos, aquí hacen fuego en el lugar. Bueno, todo lo que pasa cuando no hay un cuidado y gente a cargo del lugar, como pasaría en un área protegida. Genial, Natalia, Bien, muchas esa sería gracias. mi exposición. Gracias. Nos quedan 5 minutos solamente para intercambio y preguntas. Acá te habían hecho un comentario los expositores, uno de los expositores de la ponencia anterior, que creo que están muy relacionadas las dos. No sé si querés hablar algo al respecto con ellos. Sí, a ver, no leí el comentario. A ver, lo leo. Dice que las tecnologías vinculadas a la VR requieren de equipamiento, por el momento costoso, incómodo. En otro sentido, aún no se comprende del todo el nuevo lenguaje que impone lo inmersivo, así como las primeras experiencias en el cine solo replicaban obras de teatro hasta que encontró su propio lenguaje. La VR aún no encuentra un lenguaje que le dé significado diferenciador al cine. Sí, coincido que es muy costoso y, a ver, igual se pueden hacer cascos respecto al soporte con cartón y con lupas. O sea, la construcción del dispositivo no es costoso, pero sí generar, bueno, el videojuego en 3D y demás. Por ejemplo, en el caso de Stanford tienen una tecnología que no está acá. Yo ya averigüé para poder experimentar. Tienen guantes, pero además tienen un software que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es muy caro y que no es compatible con los sistemas que tenemos acá, ¿no? Yo creo que es un campo muy reciente, muy nuevo, que va a llevar tiempo para que arroje resultados contundentes, pero bueno, es incipiente, y a mí lo que me interesa es investigar, bueno, cuál es ese campo incipiente y cómo se puede adaptar acá a esta región y con los materiales que tenemos. O sea, yo estuve coordinando en la coordinación desde mi área que es comunicación, ¿no? Con proyectos acá en la municipalidad, en el área de turismo, y los chicos, me conecté con la universidad local, con programadores de la carrera de informática de esta universidad, y ellos trabajaron con la aplicación Unity. Hicieron realidad virtual y realidad aumentada. Después teníamos la idea también de hacer los cascos con cartón y con lupas, que incluso, bueno, digamos, hay tutoriales por todos lados que enseñan a hacerlo. Yo creo que se puede aplicar a un nivel así local que se pueda desarrollar con tecnología de fácil acceso, ¿no? Eso sí. No sé si pueden activar los micrófonos o generar, o no sé, escribir ahí en el chat. Me interesaría después conectarme, igual tomar sus datos para poder seguir dialogando.
Sí, ahora justamente lo que nos pasa es que se nos está terminando el tiempo que tenemos para esta mesa y enseguida empieza otra. Ahí te están Sí. pasando el mail. Creo que tienen mucho en común ambas ponencias, así que estaría buenísimo que entrasen en contacto. También pasé el link del canal de YouTube donde se está transmitiendo en vivo, que ahí también hay un chat para que ustedes interactúen, pero además con el público, con la gente que está viendo esta transmisión en vivo. Si quieren ingresar ahí, pueden seguir conversando en ese espacio, además del intercambio de mails, por supuesto. Y la verdad que ambos trabajos muy interesantes. Tanto que digo, uy, quiero hacer esto en mi universidad. Nosotras con Soledad coordinamos el sistema de educación a distancia de la Universidad Nacional de Rafaela y dijimos, necesitamos esto para nuestro sistema de educación a distancia. Así que realmente muy, muy interesante. Les agradecemos Sí. muchísimo y bueno, seguir en contacto ustedes y seguramente las contactaremos nosotras también. Sí, muchas gracias. Sí, voy a tomar el consejo de Soledad de dialogar para generar proyectos en conjunto, me encantaría. Está genial. Bueno, muchas Bueno, gracias muchas gracias. y Muchas seguramente nos gracias. seguiremos Sí, hay encontrando. muchísimo, me parece que tienen muchísimo para poder trabajar juntos y están los dos en dos regiones del país, que si bien son muy diferentes, la conciencia medioambiental es fundamental. Así que sigan en contacto también con nosotras, realmente nos gustó muchísimo, es una pena que tengamos que cortar la mesa por cuestiones del programa. No, una Chao. pena mi conexión, pero bueno, Bueno, cosas que pasan. cosas de la virtualidad. Totalmente. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chicas. Chao.